Carlos Morales Cortés y ese trabajo fue realizado en compañía de Hortensia Josefina Reyes Cervantes, Félix Almendra Arao y María del Rocío Reyes Reyes y lleva por título Números difusos. El contenido de la presente presentación consta de lo siguiente. Se tiene una introducción, se presentan conceptos básicos de la teoría de conjuntos difusos, se presenta un método para realizar aritmética difusa, se presenta un método para extender funciones reales a funciones difusas y se presenta un método para ordenar números difusos. Introducción. Un conjunto clásico es definido de tal manera que clasifica los elementos del universo de discurso en dos grupos, miembros y no miembros del conjunto. Esta clasificación está bien definida, es decir, se puede determinar de manera categórica si un elemento determinado pertenece o no pertenece al conjunto en cuestión. Sin embargo, muchos conjuntos no tienen una frontera clara de clasificación, como por ejemplo, el conjunto de las personas jóvenes en una determinada ciudad. La teoría de conjuntos difusos ofrece la posibilidad de considerar la transición gradual desde la no pertenencia hasta la pertenencia total al conjunto. Los conjuntos difusos tienen aplicaciones en muchas ramas tecnológicas como por ejemplo la fabricación de robots, los controles de maniobras de aviones, los sensores de imagen y sonido. También tiene aplicaciones en la fabricación de lavadoras, en aire acondicionado, así como en muchas otras más áreas. Consideramos el problema de clasificar a la población en términos de juventud. Así, por ejemplo, con un conjunto clásico podría quedar descrita de la forma siguiente. Joven es igual al conjunto de todos los X tal que la edad de X es menor o igual que 30 años, cuya representación se muestra en la figura siguiente. En el caso de un conjunto clásico se observa que cuando una persona tiene una edad menor o igual que 30 años, se le considera joven, pero si ya tiene una edad mayor que 30 años, ya no se le considera joven. Desde el punto de vista de conjuntos difusos, la clasificación permite grados de pertenencia al conjunto. Así, por ejemplo, una posible clasificación podría darse mediante la función representada en la siguiente figura. En este caso de conjuntos difusos, se observa que una persona se considera totalmente joven cuando tiene menos de 20 años y una persona no se considera joven cuando tiene más de 40 años y cuando la persona tiene entre 20 y 40 años se considera joven con un cierto valor de pertenencia al grupo de los jóvenes. Naturalmente, esta no es la única clasificación posible. Conceptos básicos de la teoría de conjuntos difusos. Definición. Un conjunto difuso es una pareja ordenada x, mu, donde mu es una función que va de x al conjunto 0,1. Mu es una función llamada función de pertenencia. Mu de x es el grado de pertenencia de x al conjunto difuso x, mu. Si mu de x es igual a 0, se dice que x no pertenece al conjunto difuso x, mu. Si mu de x es igual a 1, se dice que x pertenece al conjunto difuso x, mu. Y si mu de x es mayor que 0 y menor que 1, se dice que x pertenece parcialmente al conjunto difuso x, mu. Definición. Sea A igual al número difuso x, mu sub A. La altura de A, que es denotada por ht de A, se define como el supremo del conjunto de todos los mu sub A de x tal que x está en x. A se dice normalizado si la altura de A es igual a 1, dado alfa en el intervalo semiabierto 0,1, la alfa cortadura o conjunto de nivel alfa de A, denotado por A de alfa, se define como el conjunto de todos los x en x tal que mu sub A de x es mayor o igual que alfa. Dado alfa en el intervalo
cerrado 0,1, la alfa cortadura fuerte o conjunto fuerte de nivel alfa de A, denotado por A de alfa barra, se define como el conjunto de todos los X en X, tal que mu sub A de X es mayor que alfa. El centro de A, denotado por co de A, se define como co de A igual a la alfa cortadura de A con alfa igual a 1, es decir, el conjunto de todos los X en X tal que mu sub A de X es igual a 1, porque alfa es menor o igual que 1. El soporte de A, que es denotado por sub de A, se define como el conjunto de todos los X en X tal que mu sub A de X es mayor que 0. Se observa que el soporte de A es igual a la alfa cortadura fuerte de A con alfa igual a 0. Definición. Un subconjunto difuso A de X igual a R es convexo si y solo si cada conjunto de nivel alfa, es decir, cada conjunto A de alfa, es convexo. Es decir, que para todo x1 y x2 en A y para todo lambda en el intervalo cerrado 0,1, se cumple que el valor de pertenencia de lambda por x1 más 1 menos lambda por x2 en el conjunto difuso A es mayor o igual que el mínimo de los valores de pertenencia de x1 y x2 en el conjunto difuso A. Una cantidad difusa Q es un conjunto difuso sobre el conjunto de los números reales. Cualquier número real m en el centro de Q, es decir, cualquier número real m que satisface que su valor de pertenencia en el conjunto difuso Q es igual a 1, se llama valor modal de Q. Definición. Un intervalo difuso I es una cantidad difusa, convexa y normalizada. Definición. Un número difuso A es un intervalo difuso cuyas alfa cortaduras son intervalos cerrados con valor modal único y soporte compacto. En otras palabras, un número difuso A es un conjunto difuso sobre los números reales, convexo, normalizado. Sus alfa cortaduras son intervalos cerrados, tiene valor modal único y tiene soporte compacto. Algunos ejemplos de números difusos son los representados en las siguientes figuras. Denotaremos al conjunto de números difusos mediante R sub f. Sea n en R sub f con función de pertenencia mu sub n de x definida de la siguiente manera. Mu sub n de x es igual a 0 si x es menor que a o mayor que c. Mu sub n de x es igual a 1 entre b menos a por x menos a si x es mayor o igual que a y menor o igual que b. Y mu sub n de x es igual a 1 entre b menos c por x menos c si x es mayor o igual que b y menor o igual que c. Se dirá que n es un número difuso triangular y se denotará como n igual a diagonal b diagonal c. Se observa que el soporte de n es el intervalo a, c y el centro de n es igual al singular b. Aritmética difusa. A continuación se definen las operaciones aritméticas entre dos números difusos a y b. Existen dos métodos básicos para calcular dichas operaciones, los cuales son el principio de extensión y las alfacortaduras y aritmética de intervalos. En este caso solo se tratará con el método de alfacortaduras y aritmética de intervalos. Alfacortaduras y aritmética de intervalos. Se comienza con el tema de aritmética de intervalos. Sean el intervalo A1, B1 y el intervalo A2, B2, dos intervalos cerrados y acotados de números reales. Si estrella denota alguna operación aritmética, entonces se tiene que el intervalo A1, B1, estrella el intervalo A2, B2 es igual al intervalo alfa, beta, donde el intervalo alfa, beta es igual al conjunto de todos los A estrella B,
tal que A es mayor o igual que A1 y menor o igual que B1, y B es mayor o igual que A2, menor o igual que B2. Si estrella es la operación de división, se debe asumir que el 0 no pertenece al intervalo A2, B2. La ecuación anterior se puede simplificar de la siguiente manera. El intervalo A1, B1 más el intervalo A2, B2 es igual al intervalo A1 más A2, B1 más B2. El intervalo A1, B1 menos el intervalo A2, B2 es igual al intervalo A1 menos B2, B1 menos A2. El intervalo A1, B1 por el intervalo A2, B2 es igual al intervalo alfa, beta, donde alfa es igual al mínimo del conjunto que consiste en los elementos A1, A2, A1, B2, B1, A2, B1, B2. Y alfa es igual al máximo del mismo conjunto. Finalmente, se tiene que el intervalo A1, B1 entre el intervalo A2, B2 es igual al intervalo A1, B1 por el intervalo 1 entre B2, 1 entre A2, solo que en este caso se tiene que tener cuidado de que el 0 no pertenezca al intervalo A2, B2. Aritmética difusa. Sean A y B dos números difusos, se tiene que las alfa cortaduras son intervalos cerrados y acotados, así que la alfa cortadura de A es igual al intervalo A1 de alfa, A2 de alfa, y la alfa cortadura de B es igual al intervalo B1 de alfa, B2 de alfa. Definición. Sean A y B dos números difusos, se define la suma mediante la alfa cortadura de A más B igual a la alfa cortadura de A más la alfa cortadura de B. Se define la resta mediante la alfa cortadura de A menos B igual a la alfa cortadura de A menos la alfa cortadura de B. La multiplicación se define mediante la alfa cortadura de A por B igual a la alfa cortadura de A por la alfa cortadura de B. Y la división se define mediante la alfa cortadura de A entre B igual a la alfa cortadura de A entre la alfa cortadura de B, para todo alfa en 0,1, donde la suma de las alfa cortaduras, la resta, la multiplicación y la división se calculan usando las expresiones 2, 3, 4 y 5 respectivamente. La división de A y B está definida solamente cuando el 0 no está en la alfa cortadura de B para todo alfa en el intervalo 0,1. Ejemplo, sea A igual al número difuso triangular menos 3, diagonal menos 2, diagonal menos 1, y B igual al número difuso triangular 4, diagonal 5, diagonal 6. Se observa que el soporte de A es igual al intervalo menos 3, menos 1, y el centro de A es igual al singular menos 2. También se observa que el soporte de B es igual al intervalo 4, 6, y el centro de B es igual al singular 5. En la siguiente figura se muestra a los números difusos A y B. El número difuso A está en color negro y el B en color rojo. También se observa que se tiene un plano X alfa. Las funciones de pertenencia de A y de B, es decir, mu sub A de X y mu sub B de X, son las siguientes. Se tiene que cuando X es mayor o igual que menos 3 y menor o igual que 2, se tiene que, como se dijo que teníamos un plano X alfa, cuando X es mayor o igual que menos 3 y menor o igual que menos 2, alfa es igual a X más 3. Despejando X tendría que X es igual a alfa menos 3. De la misma manera, cuando X es mayor o igual que menos 2 y menor o igual que menos 1, se tiene que alfa es igual a menos X menos 1 y por lo tanto X es igual a menos alfa menos 1. De esta manera se obtiene la alfa cortadura de A, que es igual al intervalo alfa menos 3, menos alfa menos 1. Usando la función de pertenencia de B, se obtiene que la alfa cortadura de B
es igual al intervalo alfa más 4, menos alfa más 6. También se observa que el 0 no pertenece a la alfa cortadura de B. Es decir, que se puede hablar de la división. Se determinará primero A más B usando el método de alfa cortaduras y aritmética de intervalos. Se tiene que la alfa cortadura de A más B, que recordemos que es igual a la alfa cortadura de A más la alfa cortadura de B, y usando la expresión número 2 de la definición de suma de intervalos, se tiene que la alfa cortadura de A más B es igual al intervalo 2 alfa más 1, menos 2 alfa más 5, con alfa en el intervalo cerrado 0,1. Cuando se sustituye en estas funciones alfa igual a 0, se obtiene que el soporte de A más B es el intervalo 1,5, y cuando se sustituye alfa igual a 1, se obtiene que el centro de A más B es igual al singular menos 3. También se observa que estas funciones son lineales y por lo tanto el número difuso A más B será también un número difuso triangular. Es decir, que se puede escribir que A más B es igual a 1, diagonal 3, diagonal 5. En la figura siguiente se muestra al número difuso A más B en color azul. Y como anteriormente se había dicho que la alfa cortadura se obtenía invirtiendo la función de pertenencia, para obtener la función de pertenencia se realizará lo mismo, es decir, se invertirá la alfa cortadura. Es decir, en este caso tendríamos que x es igual a 2 alfa más 1, despejamos alfa y obtenemos que alfa es igual a 1 medio por x menos 1. Para esta parte tendría que que x es igual a menos 2 alfa menos 5, despejamos alfa y se obtiene que alfa es igual a 1 medio de 5 menos x. De esta manera se obtiene la función de pertenencia de A más B, que es denotada por mu sub A más B de x. Se determinará A menos B usando el método de alfa cortaduras y aritmética de intervalos. En este caso se tiene que la alfa cortadura de A menos B, que es igual a la alfa cortadura de A menos la alfa cortadura de B, que utilizando la expresión número 3 de la resta de intervalos, se obtiene que la alfa cortadura de A menos B es igual al intervalo 2 alfa menos 9, menos 2 alfa menos 5, con alfa en el intervalo cerrado 0,1. Nuevamente, sustituyendo alfa igual a 0, se obtiene que el soporte de A menos B es igual al intervalo menos 9, menos 5, y utilizando alfa igual a 1 se obtiene que el centro de A menos B es igual al singular menos 7. También se observa que estas funciones son lineales y por lo tanto el número difuso A menos B será también un número difuso triangular y por lo tanto se tiene que A menos B es igual a menos 9 diagonal menos 5, menos 7 diagonal menos 5. Y en la siguiente figura se muestra el número difuso A menos B. Bueno, se representa con el color azul. Y nuevamente invirtiendo la alfa cortadura se obtiene la función de pertenencia de A menos B. Es decir, mu sub A menos B de x. En el caso de la alfa cortadura de A por B, se tiene que la alfa cortadura de A por B es igual a la alfa cortadura de A por la alfa cortadura de B, que utilizando la expresión número 4 del producto de intervalos se obtiene que la alfa cortadura de A por B es igual al intervalo menos alfa cuadrada más 9 alfa menos 18, menos alfa cuadrada menos 5 alfa menos 4 con alfa en el intervalo cerrado 0,1. Nuevamente con alfa igual a 0 se obtiene que el soporte de A por B es igual al intervalo menos 18, menos 4
Y con alfa igual a 1 se obtiene que el centro de A menos B es igual al valor singular menos 10. Sin embargo, se obtiene que estas funciones no son lineales y por lo tanto el número difuso A por B no es un número difuso triangular, sino que es un número difuso con forma triangular. Y por lo tanto se dirá que, bueno, se denotará esto como A por B es aproximadamente menos 18, diagonal menos 10, diagonal menos 4. Invirtiendo la alfa cortadura se obtiene la función de pertenencia del número difuso A por B, es decir, mu sub A por B de X. Finalmente, para se determinará A entre B, se tiene que la alfa cortadura de A entre B, que es igual a la alfa cortadura de A entre la alfa cortadura de B, y como se había mencionado anteriormente, el 0 nunca está en la alfa cortadura de B, tiene sentido hablar de la división de la alfa cortadura de A y la alfa cortadura de B. Bueno, se tiene por la expresión número 5 que la alfa cortadura de A entre B es igual al intervalo alfa menos 3 entre alfa más 4, menos alfa menos 1 entre menos 6 más alfa, con alfa en el intervalo cerrado 0,1. Nuevamente con alfa igual a 0 se obtiene que el soporte de A entre B es igual al intervalo menos 3 cuartos, menos 1 sexto, y con alfa igual a 1 se obtiene que el centro de A entre B es igual al valor singular menos 2 quintos. También se observa que estas funciones no son lineales y por lo tanto el número difuso A entre B no es un número difuso triangular y se concluye que el número difuso A entre B es un número difuso con forma triangular, es decir, A entre B es aproximadamente menos 3 cuartos, diagonal menos 2 quintos, diagonal menos 1 sexto. El número difuso A entre B se muestra en la siguiente figura en color azul. Y nuevamente invirtiendo la alfa cortadura se obtiene la función de pertenencia del número difuso A entre B, es decir, mu sub A entre B de X. Las propiedades algebraicas más importantes de la aritmética de números difusos se presentan en el siguiente teorema. Teorema: sean X, Y, Z números difusos. Entonces se tiene que la suma de números difusos es conmutativa, la suma de números difusos es asociativa, el producto de números difusos es distributivo, el producto de números difusos es conmutativo, se tiene que existe un elemento neutro para la suma y un elemento neutro para el producto, pero se tiene que la propiedad distributiva no se cumple para el tema de números difusos. Funciones difusas. Definición. Una función difusa es un mapeo de números difusos a números difusos. Se denotará como h de x igual a z a una función difusa con una variable independiente x. Para dos variables independientes tenemos que h de xy es igual a z. Las funciones difusas suelen ser extensiones de funciones de valor real. Sea h una función que va del intervalo cerrado a, b a los reales, se puede extender h a h mayúscula, una función que va del conjunto de los números difusos al conjunto de los números difusos de dos maneras: mediante el principio de extensión o mediante el método de alfa cortaduras y aritmética de intervalos. En este trabajo solo se considera el método de alfa cortaduras y aritmética de intervalos. Alfa cortaduras y aritmética de intervalos. Sea h una función que va del intervalo a, b a los reales, una función, entonces su extensión h mayúscula a los números difusos se realiza mediante aritmética de intervalos. Al calcular h de x de alfa,
que será igual a z de alfa, con alfa en el intervalo cerrado 0, 1. Es decir, ingresamos el intervalo x de alfa, realizamos las operaciones aritméticas necesarias para evaluar h en este intervalo y obtenemos el intervalo z de alfa. Luego, unimos estas alfa cortaduras para obtener el valor de z. Ejemplo, sea h de x igual a la función x menos 1 al cuadrado con x en el intervalo cerrado 0,1 y sea h de x igual a z la expresión difusa simple z igual a x menos 1 al cuadrado. Sea x el número difuso triangular 0, diagonal, punto 25, diagonal, punto 5. X es un número difuso en el intervalo cerrado 0,1. La función de pertenencia de x, es decir, mu sub x de x, es la siguiente. De la función de pertenencia de x se observa que, se tiene que la alfa cortadura de x es igual al intervalo alfa sobre 4, 1 medio menos alfa sobre 4. Y usando aritmética de intervalos obtenemos que la alfa cortadura de x menos 1 es igual al intervalo alfa sobre 4 menos 1, menos alfa sobre 4 menos 1 medio. Y por lo tanto, z de alfa, que es igual a la alfa cortadura de x menos 1 al cuadrado, que es igual a la alfa cortadura de x menos 1 por la alfa cortadura de x menos 1, que usando la expresión número 4, se obtiene que la alfa cortadura de z es igual al intervalo menos alfa sobre 4 menos 1 medio al cuadrado, alfa sobre 4 menos 1 al cuadrado. Y por lo tanto la expresión difusa es la siguiente. Mu sub z, y por lo tanto la expresión difusa es la siguiente. Mu sub z de z, donde estas funciones resultan de, nuevamente, invertir la alfa cortadura. Es decir, en esta parte tendría yo que x es igual a menos alfa sobre 4 menos 1 medio al cuadrado. Despejo alfa y obtengo que alfa es igual a 4 por la raíz de x menos 2. Lo mismo para la otra parte. Es decir, invierto esta parte y obtengo que alfa es igual a 4 menos 4 por la raíz de x. Y la expresión difusa se presenta en esta figura. Ordenación de números difusos. No existe forma universalmente aceptada para dotar a el conjunto de los números difusos de un orden. De hecho, existen más de 40 métodos propuestos en la literatura para definir un orden en el conjunto de los números difusos. A continuación definiremos un orden, pero recuerde que es solamente uno de más de 40 posibles. Sean m y n dos números difusos, se define v de m menor o igual que n como el máximo del conjunto formado por los mínimos de mu sub m de x y mu sub n de y, tal que x es menor o igual que y. Bueno, v mide cuánto m es menor o igual que n. Se escribirá que n es menor que m si v de n menor o igual que m es igual a 1, pero v de m menor o igual que n es menor que eta, donde eta es una fracción fija en el intervalo semiabierto 0,1. De acuerdo con Buckley, en este trabajo se utilizará eta igual a 0,8. Entonces, n será menor que m si v de n menor o igual que m es igual a 1 y v de m menor o igual que n es menor que 0,8. Se define que m es aproximadamente n cuando tanto n menor que m como m menor que n son falsas. M menor o igual que n significa que m es menor que n o m es aproximadamente n. Una manera fácil de determinar si m es menor que n o m es aproximadamente n
para muchos números difusos es observar si el centro de n se encuentra completamente a la derecha del centro de m. Si esto ocurre, entonces v de m menor o igual que n es igual a 1. Además, si el centro de m y el centro de n se superponen, entonces se tendría que m es aproximadamente n. En general, para números difusos se tiene que v de n menor o igual que m es la altura de su intersección cuando el centro de n se encuentra a la derecha del centro de m. Es decir, se ubica eta, recordemos que estamos utilizando eta igual a 0.8, en el eje vertical y luego se dibuja una línea horizontal a través de eta. Si en la figura la altura de la intersección y0 está debajo de la línea horizontal, entonces se concluye que n es menor que m. Si y0 está en la línea horizontal o sobre ella, se concluirá que m es aproximadamente n. Ejemplo, se tienen m igual al número difuso triangular 0, diagonal 1, diagonal 2 y m igual al número difuso triangular 0, diagonal 3, diagonal 5. Y en este caso se obtiene que el centro de m está completamente a la derecha del centro de n y que la intersección está por debajo de eta. Es decir, la altura de la intersección es y0 y está por debajo de la recta y igual a eta. Es decir, que se obtiene que v de n menor o igual que m es igual a 1 y también se obtiene que v de m menor o igual que n es menor que 0.8. Por lo tanto, se concluye que n es menor que m. Y esa es la principal bibliografía utilizada para la realización de este trabajo. Y muchas gracias.